Ah, ¿verdad? Ya no gastes en productos de limpieza, que el día de hoy te voy a enseñar a hacer un suavizante súper efectivo y lo mejor de todo, económico, con tu jabón de barra que tienes ahí en casa. Suscríbete y activa las notificaciones para que estés enterado de un nuevo video. Así que ponte cómodo y mira este video hasta el final. Y no te brinques nada porque cada detalle cuenta. Es súper fácil, pero debes de poner atención. Sin más que decir, vamos a empezar. Lo que primero vamos a necesitar va a ser jabón de barra. Ustedes pueden utilizar cualquiera que tengan. Yo como por ejemplo utilizo este de Carisma, ya que me gusta bastante. Solamente voy a necesitar esta pequeña parte. Aquí les voy a mostrar cómo es como prendo la báscula. Es súper fácil. Solamente en este botoncito rojo lo presiono y pongo esta parte del jabón. Esto es lo que pesa. Esto es lo único que voy a necesitar. Y eso es lo que pesa la barra completa. Solo voy a necesitar esta parte y van a ver cómo es como rinde. A mí la verdad me sorprende. Voy a necesitar este recipiente de plástico y este rallador. Lo que primero voy a hacer es estar rallando, pero con mucho cuidado, porque como se resbala, podemos cortarnos. Debemos de agarrar primero confiancita para poderlo hacer. Primero lo vamos a hacer así despacito, despacito, despacito. Voy a utilizar la parte de arriba porque la parte de abajo, si se fijan, raya demasiado chiquito. Si no, imagínense cuándo vamos a terminar, ¿verdad? Así que en la parte de arriba es más que mejor. Lo vamos a hacer de esta manera hasta terminar la barra. Así como les digo, despacito, despacito, porque como es jabón nos podemos cortar. A la hora de que lo vayan a rayar, busquen siempre las esquinitas y así es más rápido. Ahorita lo puse en cámara rápida, pero van a ver que van a terminar demasiado rápido. Ahora con lo último hay que rayarlo, pero hasta donde podamos. No hay que exagerarle porque si no nos podemos cortar, como les digo. Así lo voy a dejar. Solamente voy a retirar todo el jabón de esta manera para poder ahora sí empezar. Si se fijan, si no salió muchito. Ahora, todo mundo tenemos este recipiente en casa porque aquí hacemos gelatinas, postres, los que más nos gustan, así que necesitamos este tipo de recipiente que nos aguante el calor, alguna cacerola o algo, pero no les recomiendo que utilicen de plástico porque se puede quemar, así que utilicen o ya sea un recipiente de vidrio o de metal, pero por favor háganme caso para evitar accidentes. Enseguida lo que vamos a hacer es incorporar el jabón en el recipiente y lo vamos a estar esparciendo de esta manera que quede completamente planito. Planito, planito, primero lo vacío así y con la ayuda de una palita lo voy a estar esparciendo de esta manera. Así que queda una capita súper delgadita. Es demasiado importante hacerlo de esta manera, así nos va a quedar un mejor trabajo. Enseguida vamos a incorporar agua caliente. La vamos a ir colocando de esta manera para no quemarnos. Así suavecito, suavecito. De igual manera se va a expandir en todo. Lo vamos a dejar reposar, ya sea por 1 hora, hora y media, 2 horas, ya dependiendo de cómo esté el ambiente. Yo les sugiero que lo saquen ya sea al patio, a un lugar fresco para que así se enfríe demasiado rápido. Igual no lo vayan a meter al refrigerador, no es recomendable. Pero ustedes buscan la manera para que así se pueda enfriar más rápido y obtener un trabajo a menor tiempo. Debe de agarrar una textura suavecita, así gelatinosa. Si se fijan, está demasiado delgada. Súper fácil porque lo vamos a colocar en la licuadora, pero primero lo voy a ir partiendo para que sea más fácil. No lo vayan a agarrar con la mano porque se les va a desbaratar y van a hacer un cochinero, no. Háganlo con la cuchara o con lo que estén utilizando y lo vamos a estar colocando suavecito, suavecito, con demasiada paciencia para lograr un mejor trabajo.
Ahora quiero que observen cómo se va pegando. Así lo vamos a estar haciendo hasta que terminemos. Se ve complicado, pero es demasiado fácil. Solamente, como les comento, tienes que tener mucha paciencia, pero de ahí a más todo bien. Ahora, ya que lo tenemos aquí en la licuadora, vamos a necesitar una porción. Me preguntaban que qué es una porción. Una porción es una cuchara sopera de estas. Solo le vamos a colocar una cucharadita de vinagre blanco a la licuadora. Es más que suficiente. También vamos a necesitar alcohol. Pueden colocar cualquier alcohol que tengan. Yo utilizo de este porque se me prestó, pero utilicen cualquiera. Solamente vamos a necesitar una cucharadita de estas. Asegúrense de que esté bien cupidita para que salga mejor la receta. Enseguida vamos a necesitar 1 litro de agua del grifo, agua fría. Y lo vamos a ir incorporando de esta manera porque vamos a ir a licuarlo. Ya una vez que tengamos la mezcla, lo vamos a colocar en una tina de estas y fíjense cómo va a ir quedando. Seguimos utilizando el litro de agua. Recuerden que solamente es un solo litro. Enseguida vamos a necesitar más, pero por el momento es esto. Tenemos que mezclar bien porque debemos de aprovechar hasta el más mínimo ingrediente. Así lo vamos a ir incorporando poco a poco. Seguimos mezclando, así de esta forma, despacito, hasta que se incorpore bien el agua. Aquí en esta parte vamos a terminar el litro de agua y vamos a seguir mezclando. Enseguida vamos a incorporar otro litro más de agua y vamos a seguir haciendo lo mismo, así hasta que quede una textura livianita, que se pueda manejar, suavecita. Vamos a incorporar suavizante del que mejor les guste. Yo, por ejemplo, utilizo este que me encanta, olor a bebé. Lo voy a ingresar. Igual voy a ir mezclando, utilizo aproximadamente entre 2 a 3 tapitas, pero pues ya dependiendo, igual ustedes si quieren un mejor aroma, coloquen el que mejor les guste. Y si es posible, agréguenle más tapaderitas, de igual manera rinde porque rinde. Y seguimos mezclando, si no les agrada la textura pueden agregarle un poco más de agua. Pero créanme lo que les va a encantar. Miren y voilà, así queda. Oye, a mí me encantó, se ve increíble, además de que tiene un aroma especial, realmente especial. No olviden de suscribirse, de compartir este video y de seguirme en mis otros canales que aún no quiero que se vayan porque los dejo viendo estos otros.